Bienvenidos hermanos otra vez. Vamos a seguir trabajando con el libro de Jonás. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 4 y me voy a enfocar solamente en los primeros 4 versículos. Así que tengan las Biblias abiertas y vamos a mirar esto porque hay mucho que podemos sacar de la respuesta de Jonás a lo que hizo Dios al perdonar a los ninivitas. Así que vamos a tener una palabra de oración y le damos arranque a esto. Señor, te damos gracias por tu palabra y te imploramos que nos ayudes a poder analizarla y entender las cosas que has preservado a través de los siglos, una historia fascinante, pero que no se quede como una historia, sino que esto nos sirva a nosotros para la seria reflexión y para poder vivir hoy el cristianismo que tú esperas de tu pueblo. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes y que apliques todo esto a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pegarle una leída entonces a los primeros 4 versículos y dice lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró, no solamente se enojó, pero dice oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, cuando Dios hace las cosas de una manera que nosotros no esperábamos, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Nos enojamos con Dios? Porque nosotros a veces esperamos, el pueblo de Dios, a que Dios haga las cosas no como Él quiere, sino como nosotros queremos. En un sentido es tratar de manipular o de moverle el brazo a Dios en nuestra dirección. Y bueno, nosotros tal vez podemos decir, no, bueno, pero eso está mal. Fenómeno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivir de una manera consecuente con la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que detenernos a pensar y ver si somos sinceros en este asunto. Cuando Dios hace las cosas de una manera que nosotros no planificamos, o que se sale de los parámetros de nuestras preconcepciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Nos enojamos con Él porque no hizo lo que nosotros esperábamos? Hoy día se habla muchas veces de pedirle a Dios la sanidad, declaramos, decretamos, le hacemos demandas a Dios. ¿Y qué pasa cuando encontramos que no se respondió como nosotros queríamos? Dejamos la iglesia, le damos la espalda a Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. ¿Qué tipo de respuesta asumimos nosotros? Estos 4 versículos son los que me inspiraron para darle el título a toda esta serie, que es un mensajero de mala gana. A ver, este hombre fue un predicador, pero la pregunta acá es, ¿qué tipo de predicador fue Jonás?
Es decir, ¿qué tipo de actitud asumió Jonás para ir a predicar a Nínive? ¿Cuál fue su disposición? ¿Qué es lo que había en su corazón? En el versículo 2, estamos en el capítulo 4, vuelvo a repetir, nos remonta a los pensamientos que había tenido Jonás antes de toda esta saga que tenemos delante nuestro. Cuando todavía estábamos allá en el capítulo 1, en el versículo 2, para ser más específico, entre el verso 2 y el verso 3. En el verso 2 del capítulo 1, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. En el verso 3 dice que se levantó y para huir de la presencia de Jehová. Bueno, ¿qué pasó en ese interín entre la orden que le dio Dios y el embarcarse para viajar a Tarsis, ¿no es cierto? Pasando, por supuesto, a Tarsis, pasando por Jope. ¿Qué es lo que le daba vuelta en la cabeza a este señor? Bueno, eso es lo que nos dice en el capítulo 4.2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y nos preguntamos, ¿qué es lo que se decía este señor cuando estaba en su tierra? Bueno, lo que pensaba este señor es que Dios, debido a que es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, de gran misericordia y que se arrepiente del mal, se va a arrepentir del mal que quiere o que pronostica para los ninivitas. Y entonces todo este asunto va a quedar absolutamente en la nada. Entonces, a ver, ¿para qué me embarco yo en esta empresa? Es perder el tiempo con Dios. Porque sabiendo que Dios es un Dios bueno, me manda entonces a predicar la destrucción en 40 días, ¿para qué me voy a meter yo en este lío si al fin de cuentas Dios va a cambiar de decisión? Entonces, el meterme en semejante problema, al fin de cuentas, muestra que Dios es inconsecuente. Lo que le pasaba a la cabeza a Jonás era eso, que su Dios, es un Dios inconsecuente. No mantiene una correspondencia lógica entre lo que Dios dice y lo que Dios siente y luego hace. Se contradice el interior de Dios. Me manda a pregonar juicio y después termina perdonando a los enjuiciados y no pasa absolutamente nada. Por eso, como sería, como Dios actúa de esa manera, ¿para qué hacerle caso en un acto de desobediencia? Y ahora, para peor de males, las evidencias prueban que lo que yo pensaba antes de huir de Dios se cumple. Tengo las evidencias que prueban que yo estaba en lo correcto. Y esto lo va ponderando este hombre ahora enloquecido de rabia, porque dice que se enojó en extremo. Yo estaba pensando un poco sobre este asunto y me pregunto, ¿cuánta gente hay que a veces actúa como Jonás? Porque existen muchas personas hoy que tienen ideas equivocadas en cuanto al carácter y en cuanto a la disposición de Dios. Tenemos una teología trastornada. Pensamos y nos hacemos la idea de que Dios debe ser el Dios que yo idealizo, no el Dios que se presenta en las Sagradas Escrituras. Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos o pensábamos que iban a salir, entonces nuestra respuesta a veces es de enojarnos contra Dios, de agarrar y levantar las manos y decir, pero ¿qué es lo que has hecho? Esto no es lo que yo oré, esto no es lo que yo esperaba que hagas. Y termina dándonos el mundo vueltas, ¿no es cierto?, de patas para arriba. Y otras personas optan, si no se alejan de Dios, optan por continuar sirviendo a Dios, pero no con una actitud de enojo, de displicencia, de malestar. Entonces nos convertimos, si no abandonamos al Señor, en siervos que servimos de muy mala gana. Cuando el Señor Jesucristo presentó las 3 parábolas que están enlazadas en Lucas capítulo 15, nos dice que Jesús estaba recibiendo a los pecadores. Y de lo que trataba era de responder a la insensibilidad,
la indiferencia de los líderes religiosos durante el ministerio terrenal de Cristo. Y lo que Jesús trató de hacer al enseñar esas tres parábolas era de resaltar la falta de actitud amorosa que tenían los líderes religiosos, es decir, la falta de amor por las almas que Jesús estaba mostrando cuando los pecadores y los publicanos venían a él para escuchar el Evangelio. Es decir, no tenía ningún interés por las almas perdidas estos hombres. Y la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida, llega a su punto de conclusión en el versículo 7 diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, uno, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la conclusión de esa primera parábola. En la segunda parábola entra el tema de la moneda perdida. Y de la misma manera Jesús nos cuenta ese incidente de una mujer limpiando la casa para encontrar la moneda, llevándonos a la conclusión del verso 10 donde dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y entonces Jesús se mueve a la tercera parábola y nos muestra que, irónicamente, nos habla de un hijo mayor, que en este caso está representando a los escribas y fariseos que criticaban a Jesús y despreciaban a los pecadores. Entonces ese hijo mayor, después de hablarnos de el hijo perdido que vuelve a casa y el padre que lo recibe contento, nos muestra la insensibilidad de ese muchacho, de ese hermano mayor, que en lugar de, reventar de gozo como el resto de la gente en la casa, nos dice en el verso 28 que entonces se enojó. Miren ustedes qué cosa tremenda. Viene su familiar y se enoja en lugar de estar contento. Y la palabra griega que utiliza Jesús en ese caso es la palabra orgué. Y la palabra orgué, o en este caso Lucas es el que hace el relato, es una palabra fuerte, porque no está hablando de un simple enojo como lo entendemos nosotros, sino un estado de rabia profunda. Un hombre que reventaba de ira al ver que su hermano había vuelto y el padre contento lo recibía. Y la narrativa culmina entonces con las palabras del verso 32, donde dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, o gozarnos en un grado de exuberancia. ¿Por qué? Bueno, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué traigo estas tres parábolas? Bueno, porque en estos tres casos se enfatiza el hecho de que hay gozo en el cielo y los ángeles también se gozan, en la casa del Padre se gozan, hay gozo en el mundo espiritual por un pecador que se arrepiente. Uno. Ahora, cuando nosotros vamos al caso de Jonás capítulo 3, encontramos que no es una persona la que se arrepiente, estamos hablando de toda una ciudad. Tampoco estamos hablando de un grupo selecto de personas en la ciudad y el resto pereció. No, estamos hablando de toda la gente, no quedó ni uno, hasta las piedras se convertían en Nínive. Y entonces, a ver, si hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, bueno, ¿qué es lo que sucedía en el cielo cuando toda la gente de Nínive se convirtió? Se acercaron a Dios arrepentidos. ¿Cuánta salvación, cuánta gente estaba siendo celebrada en el cielo? Ahora digo yo una cosa, a ver, Jonás se gozaba cuando se enteró que todos los ninivitas habían aceptado, vamos a decir en términos del Nuevo Testamento, aceptaron el Evangelio, cuando escucharon el llamado de Dios. Jonás palpitaba de emoción y de alegría, como nos indica el Señor Jesucristo en esas tres parábolas. La respuesta es no, de ninguna manera. Al contrario, actuaba como lo harían siglos después los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesucristo, con una total irresponsabilidad e indiferencia.
¿Qué siente Jonás en medio de todo esto, el profeta de Dios, a la conversión masiva de los ninivitas? ¿Cómo responde este hombre? En el capítulo 3, verso 10, dice que los ninivitas se convirtieron del mal camino. Y el capítulo 4 empieza con pero. Atención con eso. Ese pero es muy importante que lo veamos, porque contrasta la actitud que tuvieron los ninivitas con la actitud que asumió Jonás. En lugar de este hombre convertirse de su mal camino, que se introduce en el capítulo 1, cuando este hombre escucha a Dios diciendo yo quiero que vayas a Nínive, y este hombre agarró para el otro lado, o sea que agarró el camino equivocado. Entonces, en lugar de este hombre convertirse de esa actitud, de ese mal camino, seguía en el mismo camino de error temperamental y caprichoso y fastidioso. Un hombre fanático de su etnia, que despreciaba la posibilidad de que alguien que no pertenece al pueblo judío, alguien que era un gentil, que pueda ser incluido en el plan redentivo de Dios, de un Dios misericordioso, como el mismo profeta describe en el capítulo 4, versículo 2. Jonás mostraba más odio por un no judío que el amor que tenía o que tal vez debía manifestar por el carácter de Dios. Así que el odio a Jonás lo desbordaba, lo tenía controlado, estaba estrangulado por el odio hacia personas que no sean judías. Yo no sé, pero pienso que no podemos concebir bajo ningún punto de vista que Jonás está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. No podemos concebir que ese andar de Jonás en este punto fue un buen camino. De ninguna manera estaba andando muy mal este hombre, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Jonás, nos damos cuenta que también tenía una necesidad urgente, imperante, de convertirse de su mal camino, como lo hicieron los ninivitas en el capítulo 3, versículo 10, donde se nos da ese detalle. Y entonces, a fin de cuentas, Jonás manifiesta tres cosas en cuanto a su carácter o su conducta que vale la pena que subrayemos. En primer lugar, Jonás fue un hombre que pregona de mala gana. La segunda cosa, fue un hombre que sirvió a Dios de mala gana. Y número 3, fue un hombre que oró a Dios de mala gana. Así que predicó, sirvió y oró de mala gana. Un hombre verdaderamente descalificado. Y vamos a tratar de mirar un poquito esas tres cosas para que podamos reflexionar un poco. En primer lugar, fue un hombre que pregonó de mala gana. ¿Y por qué razón? Bueno, porque era un hombre que no buscaba infundir o despertar en la audiencia el arrepentimiento. Este hombre predicó con el solo propósito de infundir terror. Que la gente de Nínive entrara en pánico, en desesperación. En el capítulo 3, verso 4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y claro, imagínense, esto no va a producir alegría en la audiencia. Esta gente, cuando escucha que van a volar todos por el aire, obviamente que estarían aterrados de escuchar semejante noticia. Es un poco diferente a lo que pasó en los días de Noé, porque la gente, Noé era un pregonero, y la gente no respondió, hasta pienso yo que se burlaban de Noé. Pero en este caso no, esta gente entró en pánico. Y en definitiva eso era lo que quería este hombre producir, el terror en la gente. A ustedes les queda 40 días de vida. Otra vez el detalle del capítulo 3, verso 10, con el capítulo 4, verso 1. Los ninivitas se convirtieron, dice allí, y Jonás, la respuesta de este hombre fue no de gozo, sino de enojarse por esa actitud, esa respuesta de la gente. No se gozaba, como dice Jesús, por un pecador que se arrepiente, mucho menos todos los que se arrepintieron en Nínive. No se gozaba, por ejemplo, como el apóstol San Pablo, que le daba gracias a Dios este hombre por la conversión de la gente a quienes él les predicaba el Evangelio.
Y tenemos, tal vez vamos a leer algunos versículos muy interesantes, ¿no? En las cartas del apóstol San Pablo, que nos hablan del corazón de Pablo y el contraste que hay con la actitud o el corazón de Jonás. En Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso es lo que sentía el apóstol Pablo. Él daba gracias a Dios por la gente. Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que oraba por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia la gente de la ciudad de Corinto. Efesios capítulo 1, verso 16, dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:2, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y miren qué lindo esto, dice capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Lo mismo que pasó con Jonás, cuando escuchó a esta gente, nos dice el capítulo 3, en el versículo 5, que los de Nínive, cuando Jonás pregonaba, dice, creyeron a Dios, no a Jonás. Y Pablo está diciendo lo mismo, está diciendo gracias a Dios porque ustedes recibieron la palabra, no como de nosotros, sino como palabra de Dios. Dice, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 3:9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Un pasaje más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos al apóstol Pablo en todos estos hermosos pasajes introductorios a una serie de cartas a los gentiles, dando gracias por los creyentes. Jonás, en cambio, en lugar de darle gracias a Dios por la conversión masiva de creyentes, se llena de rabia, se enoja. Y ojo, porque la palabra hebrea acá que traducen en el capítulo 4, verso 1, se apesadumbró. En nuestro idioma español la palabra apesadumbrado apunta, qué sé yo, a la tristeza de una persona, a la desazón, ¿no es cierto?, de que algo no salió como esperábamos. Pero la palabra hebrea es ra'a, que habla de maldad. El concepto significa algo malo. Y lo que hace referencia acá es, subraya una condición de maldad interior en el corazón de Jonás. Era un hombre que estaba actuando con malas intenciones. Cuando Jonás proclamaba, siguiendo el mandato del Señor, lo hacía con malas intenciones y motivado por esas malas intenciones. No tenía ningún interés en el bienestar de los ninivitas. Él quería la destrucción de toda esta gente. Así que la actitud de Jonás es gravísima. Es extremadamente seria delante de Dios y delante de la gente. Y por cierto, noten acá el adverbio, ¿no? Porque dice, se apesadumbró en extremo. No se escapa ese detalle de decir que la actitud de Jonás era una actitud desbordada. Y es por tener esa actitud de maldad interior que nos dice al final del versículo, y se enojó. O sea que el enojo era motivado o producido por ese mal interior que había en Jonás. Y tomen nota que se enojó primero con el desenlace, ¿no es cierto? Porque en lugar de ser destruidos, se salvaron. Así que se enoja con el desenlace de la situación, y en segundo lugar se enoja con Dios.
¿Por qué? Bueno, porque no hizo Dios lo que Jonás esperaba. Dios actuó según su carácter, no el carácter de Jonás. Y menos mal, porque si Dios actuaba según el carácter de Jonás, ni nosotros estamos en pie ahora. Sin embargo, Dios actuó según su corazón, según su naturaleza, y eso fue lo que le produjo un disgusto tremendo a este supuesto hombre de Dios. Así que el problema de Jonás estaba dentro, estaba en su corazón, no en Dios, no en el pecado de los ninivitas, era un asunto personal. Por eso bien dijo Jesús, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos. No vienen de afuera, salen de adentro de nosotros. Cuando Dios le pregunta en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Bueno, hay una sola respuesta para eso. Y la respuesta es un rotundo no, de ninguna manera. Jonás fue por un camino de odio, no un camino de salvación. Fue un pregonero de mala gana. La segunda cosa es que fue un siervo de mala gana. En el capítulo 2, verso 9, las palabras de Jonás eran de consagración al servicio. Este hombre decía, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. En otras palabras, este señor lo que está diciendo es, Señor, mira, de ahora en adelante yo me dedico a ti, te voy a servir. Los votos los voy a cumplir, voy a traer los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, él estaba dispuesto, prometía que lo iba a hacer. Uno podría preguntarle a Jonás acá, bueno, pero ¿por qué fuiste a Nínive? Si a fin de cuentas sabías, según nos dice él en el versículo 2, que Dios actuaría de otra manera a la que él pensaba. Entonces podríamos agarrarlo a Jonás, tenerlo ahí y decir, bueno, pero a ver, si tú dices que sabes esto, ¿por qué fuiste a pregonar a Nínive? Y probablemente, basado en lo que este hombre dice en estos versos, la respuesta de Jonás quizás hubiese sido, bueno, pero yo no tenía otra chance. Porque, a ver, yo decidí hacer otra cosa, pero Dios me agarró del cuello y me llevó de prepo a predicar a Nínive. Así que, ¿quién puede torcerle el brazo a Dios? Salí huyendo, pero aquí estoy. Le prediqué a esta gente. Y Dios actuó de una manera distinta a lo que yo pregonaba en medio de la ciudad. Entonces, este hombre nos muestra acá qué tipo de servicio estaba ofreciendo a Dios. Y cuando lo encontramos despotricando a voz en cuello contra la respuesta o la actitud de Dios que fue compasiva hacia los ninivitas. ¿Qué clase de siervos somos nosotros, hermanos, si servimos a Dios y resulta que estamos tratando de torcerle el brazo a Dios? Si nosotros le prometemos servirle, pero resulta que a veces Dios actúa de una manera que no cuadra como nosotros pensábamos, y terminamos quejándonos en cómo Dios actúa. Ahora estamos con todo este lío de la enfermedad esta masiva que hay, y muchos están orando, pero la enfermedad sigue ahí, no se va. Hay quienes decretaron de que la enfermedad estaba muerta, que declararon que era destruido el mal. Mintieron descaradamente, el mal sigue con nosotros y va a seguir. Y hay personas que se descorazonan, personas que abandonan la iglesia, que abandonan a Dios, dejan de orar, dejan de leer o estudiar la palabra de Dios. Y hay otros que a lo mejor deciden por miedo, ¿no?, a no dejar a Dios necesariamente, no alejarse de la iglesia, tal vez siguen sirviendo, pero resulta que lo hacen con un corazón amargado, frustrados con Dios porque Dios, en fin, no hizo lo que nosotros esperábamos. Bueno, en otras palabras, somos malos siervos. Estamos sirviendo, pero estamos sirviendo a Dios de mala gana. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Jonás. Estaba sirviendo porque no le quedaba otra chance. Dios lo agarró de prepo y lo mandó a Nínive y le dijo, vas a ir y vas a pregonar. Y lo vemos a este hombre haciendo el trabajo, pero la actitud que asume es que fue un mal siervo, un hombre que sirvió la voluntad de Dios, pero lo hizo con mala gana, con una mala actitud.
Y por último, una oración de mala gana. Un pregonero de mala gana, un siervo de mala gana, y número 3, un hombre que ora de mala gana. A ver, si volvemos otra vez a la actitud del apóstol Pablo, este hombre nos muestra que estaba todo el tiempo dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de los gentiles. Dice que los textos que vimos es que Dios daba gracias a Dios por la gracia, es decir, el favor de Dios hacia a los que no lo merecen. Daba gracias a Dios por la elección, fueron escogidos. Y número 3, daba gracias por la redención. Así que tenemos a un hombre que daba gracias por la gracia de Dios, la elección de Dios, la redención de Dios, que ninguna de las personas que fueron partícipes de estos beneficios lo merecían. Y Pablo entonces doblaba las rodillas y decía: Señor, te doy gracias por esa obra. Jonás ahora dice que se pone a orar, pero no lo hace como el apóstol San Pablo, sino que se pone a orar, a despotricar contra Dios. Despotrica contra Dios. Se enoja con Dios por haber salvado a esta gente. Noten que en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 6, Jonás confiesa, miren qué ironía que es esto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oraba y elogiaba la obra de Dios, sacaste mi vida de la sepultura. Pero resulta que ahora despotrica que Dios sacara a los ninivitas de la sepultura. Qué cosa tremenda, Reconoce en el capítulo 2, verso 2, que en su angustia Dios había atendido su oración de súplica. Y ahora lo encontramos en el capítulo 4 reprochando a ese mismo Dios que haya oído la oración de súplica de los ninivitas para ser salvados de este cataclismo que había sido pronosticado. Entonces lo que tenemos acá es un hombre que está orando mal. ¿Y por qué ora mal? Bueno, por un lado porque ora con maldad en el corazón. No hay amor, no hay interés por las almas perdidas. Es un hombre que ora con maldad. Número 2, ora mal porque ora con una actitud de enojo con Dios. Está orando a Dios enojado. La tercera cosa es que ora mal porque ora justificando su pecado de huir de la comisión de Dios en el capítulo 1, versículo 2. Por eso yo decidí huir porque yo sabía que tú ibas a actuar de cierta manera. En otras palabras, lo que está pensando este hombre, y está diciéndole esto a Dios, ¿te das cuenta por qué yo decidí irme? Esa es la oración, la justificación del pecado de desobediencia. Y número 4, es un hombre que está orando mal porque ora por la eutanasia. Que Dios le quite la vida, que fue, según él veía, la manera más rápida de librarlo de este dolor emocional, de su terrible sufrimiento por ver que estas almas pecadoras y arrepentidas habían recibido el perdón y la salvación de Dios. Es una cosa increíble. Noten los contrastes. A Dios se le pasó el enojo contra los ninivitas. A Jonás, en cambio, le comienza el enojo por los ninivitas. Los de Nínive se regeneran. Jonás se degenera. Los de Nínive abandonan el pecado. Jonás persiste en el pecado. Y lo peor de todo es que reconoce en todo el capítulo 2 la gracia de Dios en su vida, pero niega ahora dicha gracia de Dios a favor de los ninivitas. Yo no sé, pero acá esto es punto para la reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Qué fácil es, y pronto nos olvidamos a veces de la gracia que Dios manifestó y mostró hacia nosotros, pero luego vamos y se la negamos a los otros que tal vez están fuera de la iglesia de Cristo. El hombre que en el capítulo 2 lo encontramos ahí elogiando y alabando la misericordia de Dios hacia su miserable persona, ahora en el capítulo 4 lo vemos reprochando enardecido por el enojo la misericordia que tuvo con los de Nínive. Es una cosa increíble.
Esto me recuerda un poquito, el incidente que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, donde dos señores son presentados delante del Señor. Uno de ellos tenía una deuda. Nos dice, por ejemplo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, dice, le perdonó la deuda. Si ustedes pueden leer todo desde el verso 23 en adelante, dice, por ejemplo, en el versículo 25, que como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo no le extendió el plazo para pagar, sino que, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dice, mira, me lo vas a pagar más después con intereses. No dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vete a casa, no me debes nada. Macanudo, el hombre se va contento, pero resulta que cuando se va, cuando sale de la presencia del Señor, nos dice Jesús que halló a uno de sus consiervos, es decir, otro siervo suyo, que le debía 100 denarios, que comparado a lo que este hombre le debía al rey, era nada. Y dice entonces que haciendo de él le ahogaba, lo agarró del cuello diciendo, págame lo que me debes. Bueno, cuando se enteró el Señor, ahí vino la debacle. Dice el Señor, ¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y acá viene la aplicación. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que miren qué interesante, porque se nos habla de dos individuos. Uno que recibió el perdón y estaba contento porque no podía pagar la deuda y el Señor lo perdonó. Y este ahora, en lugar de aplicar el mismo principio de orar al Señor para que perdone la deuda de este, lo caza por el cuello y no está dispuesto a aplicar la misma gracia. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Jonás. Recibió el pago de la deuda que tenía con Dios, gratuitamente la canceló el Señor, lo perdona, le devuelve la vida, pero ahora espera que los otros que tenían deuda sean totalmente destruidos por el Señor. Como conclusión, ¿qué produce en nosotros, esto es para la reflexión, que de repente la iglesia sea invadida y desbordada al final de esta pandemia, por ejemplo, donde la gente está asustada? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si vemos a la iglesia desbordada con un montón de pecadores que por supuesto abandonan su mal camino, arrepentidos? ¿Qué pasa si nosotros volvemos al templo, al primer culto, y ese domingo o ese primer día de servicio nos encontramos que todos los drogadictos, los adúlteros, los fornicarios, las prostitutas, toda lo que llamaríamos la lacra moral de la sociedad, deciden ese fin de semana abandonar su pecado y se meten todos adentro de la iglesia? ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Nos gozaríamos como se gozaba el apóstol Pablo? ¿Nos gozaríamos como se gozan en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Cómo estaría el cielo si se arrepiente toda esa gente y deciden venir a la iglesia? Ya sabemos cómo reacciona el cielo, pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿La agarraríamos, si hay unos drogadictos por ahí, agarraríamos a nuestros hijos diciendo ni se te ocurra acercarse a él? Si entran mujeres de mala vida, las esposas se agarrarían, se prenderían del marido diciendo, tú ni te acerques, te me quedas al lado mío y de acá no te mueves. ¿Y qué actitud tendríamos frente a esta situación? Es un asunto bastante delicado, que por cierto fue algo que movió a Santiago a escribir a una iglesia que estaba discriminando para corregir la mala actitud que tenían algunos cristianos de aceptar sin ningún tipo de distinción social a las personas que se acercaban arrepentidos delante del Señor. Noten qué interesante, porque Jonás prácticamente acusa a Dios y Dios no procura defenderse delante de Jonás, sino que lo que hace es dirigir toda la atención a Jonás mismo. Por eso, al final, en el capítulo 4,
Dice, ¿haces tú bien, Jonás, en actuar como actúas? ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás fue un hombre asustado, pero no fue un hombre regenerado. Se asustó porque casi estuvo al borde de la muerte, pero no tuvo el temor, la actitud, la transformación que tuvieron o mostraron los ninivitas. Y acá el escritor nos está contando, esta es una maniobra magistral del escritor, porque nos está contando esta historia de Jonás, se le estaba escribiendo al pueblo de Israel, justamente para que agarren la lección de cómo Dios estaba tratando con su pueblo. Israel era un pueblo fanático de su etnia, de su nacionalidad. Pensaban que ningún gentil tenía que ser aceptado dentro del pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es contarnos esta historia para que los lectores vean a Jonás y al emitir el juicio contra esta actitud descalificada de Jonás, insensible, terminen los lectores juzgándose a sí mismos. Es decir, de que quede descubierta muchas veces esos prejuicios que tenemos de aceptar a todo el mundo si se arrepienten de sus pecados, de ser ingresados al pueblo de Dios. Entonces ese es el gol, ese es el objetivo de esta historia, de esto que padeció Jonás y la experiencia que tuvo en su relación con Dios y en su predicación con los ninivitas. Quiera Dios, mi deseo es que esta historia, que probablemente en 1 o 2 semanas vamos a terminar, que nos haga reflexionar de qué manera nosotros nos asemejamos o nos distanciamos de la actitud de Jonás. ¿Qué espíritu tiene la iglesia hoy cuando los pecadores arrepentidos vienen a los pies del Señor? ¿Los recibimos con brazos abiertos o quizás nos mueven nuestros prejuicios? Hay lugares en donde la gente no quiere tener comunión con la gente de color. Hay otros que no quieren tener comunión con la gente blanca, con los europeos. Hay gente que no quiere tener comunión con los latinoamericanos. Hay latinos que no quieren tener comunión con los gringos. Y dentro de nuestra comunidad latinoamericana, cuidado, porque a veces no queremos tener comunión con los negritos, los cabecitas negras, los indios y todas estas expresiones despectivas hacia personas de estrato social o de grupos diferentes o marginales. Tenemos esta actitud de desprecio. A veces sucede con gente de cierto estrato social o estrato socioeconómico. No me voy a juntar con este bruto, este ignorante, esta persona sin preparación académica. Nosotros acá somos todos profesionales, gente de mucha plata. Y en fin, hay una cantidad enorme de maneras de hacer distinción, de tener favoritismos, de hacer discriminación. Jonás discriminaba en prejuicio de los gentiles. Si no era judío, no había chance. Y si había que predicarles, es que se van a ir al infierno. Y con eso que les baste. Bueno, la historia nos enseña que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Dios para con nosotros. Tener una actitud de compasión, de sensibilidad y recibir con brazos abiertos y gozarnos cuando no solo un pecador, sino los pecadores que el Señor escoge y salva, y recibirlos en el seno de la iglesia y alabar a Dios, darle gracias por esa obra que hace en medio de nosotros. Así que quiera Dios que esto nos enseñe a ser más sensibles y a gozarnos cuando los pecadores se conviertan de su mal camino y no venir a ser nosotros, la Iglesia de Cristo, hoy un mensajero al mundo de mala gana, como lo hizo Jonás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, y esta es una historia fascinante que nos habla el corazón y nos ayuda a tener una actitud más reflexiva en cuanto a nuestro carácter y de más compasión hacia los perdidos. Y que cuando estas personas al escuchar el Evangelio tienen un cambio de actitud, que no estemos mirando lo que fueron antes de la cruz, sino que contemplemos lo que son ahora después de la cruz.
y que ahora que pasan a ser familia de la fe los recibamos con entusiasmo, que nos gocemos cuando un pecador se arrepiente, que no tengamos la actitud de Jonás, que en lugar de gozarse, más bien se enojó con una ira descontrolada, no solamente contra estos que se salvaron, sino que, y lo que agravaba más las cosas, se enojaba con el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de amor por las almas, como mostró Jesucristo, como esperaba que mostraran los líderes religiosos de su época, y como mostraba, por ejemplo, el apóstol San Pablo, que estaba constantemente dando gracias a Dios, dándote gracias a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra salvación. Te damos gracias y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.